Listo. Got it. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Leandro Vidal, en mi calidad de secretario de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo. Les doy la bienvenida a estas jornadas que hemos denominado Jornadas sobre la Ley General de Derecho Internacional Privado y sus posibles modificaciones a la Ley de Derecho Marítimo. Estas jornadas fueron organizadas conjuntamente entre la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo y el Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado, con la iniciativa de nuestra presidente, la doctora Victoria Zorrilla, y la doctora del Instituto, la doctora Cecilia Fresnedo, a quienes felicito por esta iniciativa. La UDM, para quien no sabe, es una asociación sin fines de lucro fundada inicialmente en el año 71 por el doctor Rodolfo Messier Alves, y posteriormente en el año 1985 fue refundada por especialistas en la materia. Para más información los invito a visitar nuestra página web de la UDM, que la pueden ubicar fácilmente. Por otro lado, el Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado, que si bien funciona en el ámbito de la Universidad de la República, está integrado por profesores de Derecho Internacional Privado, tanto de la UDELAR como de las otras universidades. Para nosotros, los miembros de la UDM y personas vinculadas al derecho marítimo, esta nueva ley general de derecho internacional privado es una ley relevante en la materia, ya que es muy frecuente que en las cuestiones vinculadas al derecho marítimo exista un punto de conexión extraterritorial y por lo tanto tengamos que afrontar temas de derecho internacional privado. Ni que hablar que para los aplicadores del derecho internacional privado la ley es mucho más relevante e importante, ya que es una ley general en la materia que modificó el sistema general de derecho internacional privado que teníamos hasta ahora. Lo que intentaremos abordar en estas jornadas y la temática que se propuso para el día de hoy es justamente tratar el tema de cuáles son aquellas modificaciones de esta nueva ley general de derecho internacional privado sobre el sistema o sobre los institutos de derecho marítimo, especialmente aquellos que ya estaban regulados por la Ley de Derecho Marítimo número 19.246. En tal sentido, el programa previsto para el día de hoy va a dar inicio con la doctora Cecilia Fresnedo, que va a abordar un tema genérico, creo yo, de la nueva Ley General de Derecho Internacional Privado y el Derecho Marítimo, que creo servirá como introducción al tema. Y luego el doctor Gonzalo Lorenzo va a exponer sobre la aplicación del derecho extranjero, convenciones uniformes y soft law en el derecho marítimo. Luego la doctora Victoria Zorrilla va a hablar de la temática, la regulación de los buques, con tono de pregunta es, ¿la regulación de los buques en la Ley General de Derecho Marítimo afecta a lo dispuesto en la Ley 19.246, que es la Ley de Derecho Marítimo? Más adelante el doctor Bruno Rivero va a exponer sobre los aspectos laborales de esta nueva Ley 19.920 y su armonía con el derecho marítimo. Y por último, el doctor Eduardo Vescovi hablará sobre el derecho marítimo, incidencias específicas de la Ley 19.920. Cada uno de los expositores va a tener 15 minutos para tratar su tema. El módulo de preguntas va a ser al final para todos los expositores. Solicitamos que para el módulo de preguntas se anoten entrando a la barra de abajo de Zoom, que dice reacciones, y ahí pueden levantar la mano, que está la manito ahí, y con eso nos va a dar una prioridad a nosotros y a mí como moderador para ver quién levantó la mano primero y cómo vamos a hacer el orden de esa ronda de preguntas. Les solicitamos tengan a bien cerrar los micrófonos para no interferir con los expositores. Y bueno, ya arrancamos con la primera exposición. Voy a presentar a la profesora doctora Cecilia Fresnedo Aguirre, que ya todos la conocemos, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora titular de Derecho Internacional Privado y directora del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es profesora visitante de diversas universidades e instituciones extranjeras y en la Academia de La Haya de Derecho Internacional. El tema que va a tratar, como bien decíamos, es la nueva Ley General de Derecho Internacional Privado y el Derecho Marítimo. Doctora Fresnedo, le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias, Leandro, que me sufrió como alumno. Voy a compartir pantalla. Bueno,
primero que nada, agradecer y reivindicar que la iniciativa fue de Victoria, no mía. Y Victoria me contactó para proponerme hacerlo en forma conjunta, estas jornadas con el instituto, cosa que me pareció excelente. Entonces, eso como primera cosa. Como segunda cosa, están presentes todos los expositores que van a hablar luego. Y a mí me pone un poco nerviosa esto porque temo que haya superposiciones y, peor aún, que haya opiniones divergentes. Pero quizás pueda ser divertido para después la etapa de las preguntas y demás, si hay alguna posición divergente la veremos. Además, porque les aclaro, como estamos todos a full con 50 cosas, no nos pusimos de acuerdo entre los expositores de exactamente qué iba a decir cada uno, ni mucho menos los detalles. Así que bueno, largamos entonces con esa aclaración previa. La ley general y el régimen general de los contratos internacionales. Y una precisión con respecto a lo que dijo Leandro, nuevo régimen de derecho internacional privado. Ese es el marketing. Ese es el marketing. O el alarmismo que ha corrido por ahí, ¿verdad? Es decir, ¡ay, cambió todo! No cambió. No cambió, cambiaron algunas cosas, se ajustaron otras, y muchísimas se mantienen exactamente igual. Primera aclaración, que no cunda el pánico. La nueva ley, por supuesto, que cambia cosas, introduce cosas que no estaban reguladas en el apéndice del Código Civil, ajusta otras que estaban reguladas, y otras las mantiene idénticas. Pero con respecto a la novedad, la autonomía de la voluntad conflictual, pasa a ser la regla general. ¿Por qué? Porque el artículo 45.1 dice los contratos internacionales pueden ser sometidos por las partes al derecho que ellas elijan. ¿Es un cambio absoluto? No, no es un cambio absoluto, porque el 2403 en el inciso segundo decía que cuando la ley competente autorizaba la autonomía conflictual, las partes podían elegir ley y juez. O sea, la regla general era la solución legal preceptiva, obvio. ¿tá? Y ahora la solución legal preceptiva pasa a ser la solución subsidiaria en el artículo 48 de la ley, cuando las partes no eligen válidamente, porque cláusulas insertas por ahí puede haber muchas, pero otra historia es que sean válidas. O sea, cuando no hay elección válida por las partes, el sistema subsidiario es exactamente el mismo que el viejo y querido apéndice, que el Tratado de 1889. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo no funciona o ha quedado perimido, o en materia de filiación, las soluciones de los tratados del 89, se cambia. Cuando las soluciones funcionan bien, vienen del derecho romano, no de los tratados del 89. ¿tá? La lex rei citae, la regulación de los bienes por la ley de su situación, no lo inventó Gonzalo Ramírez en el Tratado del 89, viene del derecho romano. Y como eso, muchas cosas. Por eso los latinajos. ¿Por qué los latinajos? Porque vienen del Código Justiniano. Entonces, cuidado con esa especie de alarma y de pánico generalizado. ¡Ay, nueva ley! Cambió todo. Cambiaron algunas cosas. Bueno, o sea, acá por eso yo les puse, se invierten los términos del régimen anterior. Que es importante, por supuesto que es importante, pero tampoco es que antes no existía la autonomía de la voluntad. Además, muchas veces se incluían cláusulas de elección de ley y o juez, y luego esas cláusulas se hacían valer en un Estado extranjero que sí admitía la autonomía, y el derecho uruguayo no tenía nada que ver, no pinchaba ni cortaba, o sea, se aplicaba un derecho extranjero y la cláusula valía. O sea, como aprendimos Gonzalo y Eduardo y yo de nuestro maestro Ronald Herbert, eso que acabo de decir. Entonces, ven que yo acá les puse la S en negrita, ¿no? Ya me conocen algunos de compañeros del instituto, ya saben. Partimos de la base que un contrato bilateral tiene dos partes y que para ser válido tiene que haber consentimiento válido de ambas partes. Entonces, una novedad interesante, que tampoco es novedad absoluta, es todo lo que tiene que ver con el soft law. O sea, el artículo 45.2, después que dice que las partes pueden elegir la ley, dice, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y 51, el 13 refiere a la especialidad del derecho comercial internacional, cuidado que dije especialidad y no autonomía, y el 51 refiere a los usos y costumbres. Entonces, el 45.2 dice, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y 51 de la presente ley, las partes pueden elegir normas de derechos generalmente aceptadas a nivel internacional, como un conjunto de reglas neutrales y equilibradas, siempre que éstas emanen
de organismos internacionales en los que la República Oriental del Uruguay se aparte. ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Es nuevo? Más o menos. Los Incoterms se usaron siempre. Es eso los Incoterms, ¿no? Los principios de unidad desde que existen. Y si no se usan es porque los abogados los desconocen. Pero están ahí para usarlos. ¿Y eso qué es? Y eso es esto. Lo único que ahora eso que era de principio se ha positivizado, lo cual no es poca cosa, es importante, es didáctico para los abogados que salen de la facultad y no acabaron de bajar los escalones que ya se olvidaron del libro. Entonces, los escalones 18, esos que suben para la entrada a la facultad me refiero. Bueno, entonces, es una novedad importante, pero tampoco, lo novedoso es la positivización de la regla. Pero antes igual existían los usos y costumbres, ¿tá? Y es más, el artículo 9 del título preliminar también decía que cuando la ley se refiere a ella, como lo hace, por ejemplo, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, entre otros, pasa a ser fuente formal. O sea, la rueda ya está inventada. El 4 establece, el inciso 4 del artículo 45 establece los requisitos de validez del acuerdo, ¿verdad? Es esencial en el marco de la ley que debe existir consentimiento, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Las partes. Hay una cosa que dice niños, aquí suena. ¿Pueden bajar, por favor? Ahí está, gracias. Bueno, principio de orden público internacional, por supuesto que el principio general es la libertad de la contratación, por supuesto, pero hay otro principio igualmente importante que es el libre consentimiento de ambas partes y la prohibición del abuso del derecho. Entonces, ¿qué es lo que pretende la ley toda en su conjunto y no solo el 45.4? Garantizar el respeto de que la elección de la ley, y también del foro, por supuesto, aunque eso está en el artículo 60, busca garantizar que existió un acuerdo con consentimiento válido entre ambas partes. La ley aplicable por acuerdo de partes. Cuando las dos partes se sientan a negociar no hay ningún problema, estamos todos de acuerdo en todo el planeta, creo yo. El problema son los contratos de adhesión, obviamente, con condiciones generales preestablecidas y todo lo demás. ¿Qué pasa ahí? Cláusulas de elección de ley insertas y de jurisdicción también, lo que pasa que ahora estoy con ley acá. Insertas en condiciones generales y diversas variantes de contratos de adhesión. Solo valen si fueran libre, expresa o inequívocamente consentidas por ambas partes. Esto es una síntesis de lo que surge de todo el contexto de la ley. Y yo siempre me gusta citar esta frase porque me parece fantástica. Los impresos por sí solos a nadie obligan. Ya saben, pues yo la tengo citada en mi libro y en un lugar. Es una frase de un juez. Sigo para adelante. Los impresos por sí solos a nadie obligan. Sin acuerdo de partes. Sin acuerdo de partes, lo voy a pasar muy rápido, esto, porque si no me voy a pasar de tiempo, prefiero dejar lugar a las preguntas. Se aplica el artículo 48, que establece exactamente las mismas soluciones que el apéndice del Código Civil y que los tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional del 89 y del 40. Exactamente las mismas, con alguna variante. Por ejemplo, y ahora cuando nos referimos al deudor, decimos que es el deudor de la prestación caracterizante, cosa que a Eduardo Viscovi no le gustó mucho porque decía que se quedaba sin preguntas para los exámenes. ¿Te acordás, Eduardo, cuando discutíamos eso en el grupo de trabajo? Bueno, pero es pedagógico eso es para que algún abogado, bueno, no quiero decir la expresión, pero ya se imagina, ¿no? Esos que les gusta inventar teorías raras, que si las ponen en la facultad, aplazan, pero si las ponen ya egresados, no los podemos aplazar retroactivamente. Entonces, bueno, sostienen cualquier disparate. Bueno, no, son soluciones legales preceptivas de interpretación del punto de conexión lugar de cumplimiento, que es la solución básica en materia de contratos internacionales. Acá les puse todo un detalle, que no lo voy a leer, porque ustedes ya lo conocen, porque son las soluciones que nos rigen desde 1889. Y cuidado que los tratados de Montevideo, todos ellos, siguen perfectamente vigentes, y no se ven afectados ni en un punto ni en una coma,
por la ley general. ¿Por qué? Porque la ley general se aplica en defecto de tratado, lo dice el artículo 1.1 de la propia ley, pero además está establecido en una cantidad de otros textos normativos, como el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, entre muchos otros. Entonces, las soluciones son exactamente las mismas. Se amplían los criterios subsidiarios, porque antes el criterio subsidiario, en caso de no poder determinar al tiempo de la celebración del contrato el lugar de cumplimiento, era el lugar de celebración, y ahora se agrega que si aún así tampoco se puede determinar el lugar de celebración, por ejemplo, se aplicará la ley del lugar con el cual el contrato, el acto o contrato, presente los lazos más estrechos. Esta solución se tomó del artículo 9 de la Convención Interamericana de Contratos Internacionales, Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, de CIDIP 5, 1994, que Uruguay no ratificó, aunque yo creo que una vez aprobada la ley general, perfectamente podría hacerlo, aunque no sé si tendría algún sentido desde el punto de vista práctico, porque solo en 26 años que tiene, 27 años que tiene ya esa convención, solo la ratificaron 2 países, que son México y Venezuela. O sea, no sé qué tanto no sería de utilidad ratificarla. Y bien, ahora vamos más en materia. Resulta que la ley general, además de tener ese régimen general del artículo 45 y siguientes, tiene soluciones especiales. Y esa es la cápite de ese artículo. Dice textualmente que no son aplicables las normas anteriores del presente capítulo, el capítulo de obligaciones contractuales, a los contratos, a los siguientes contratos, que enumera a continuación, aunque revistan la calidad de internacionales, los cuales se regirán por las normas que a continuación se indica. Es decir, el artículo 50 enumera una serie de contratos que quedan fuera del régimen general, ¿verdad? Y que tienen soluciones específicas allí establecidas en el propio artículo 50. Ahora, la gran pregunta, la pregunta del millón es, y se las dejo planteada para que lo piensen, nosotros con Gonzalo, que está por ahí, hicimos este librito, es bastante gordito dentro de todo, que se llama Texto y Contexto de la Ley General, o sea que ahí ustedes pueden encontrar comentarios más en profundidad de toda la ley en forma exegética. Y la UDM también hizo otras jornadas que se publicaron en este librito, donde a mí me cupo el honor de hablar de la parte de internacional privado y también está ahí desarrollado. Bueno, entonces la pregunta del millón es, cuando dice las normas anteriores del presente capítulo, ¿se refiere a todas las normas anteriores? Desde el 44 al 49, el 44 que dice cuándo es internacional un contrato y demás, o solo el 45. Bueno, los dejo picar. Yo creo que es más lógico pensar que es solo el 45, pero la norma no aclara. Y vamos al grano, porque digo, las exclusiones son una cantidad, los temas referidos a derechos reales, a derechos de familia, sucesión, títulos, valores, hay una cantidad de exclusiones, ¿verdad? Contratos con consumidores, contratos laborales, una cantidad. Pero yo me focalicé en los literales G y H. El G refiere a seguros. Los contratos de seguros se rigen por la ley del contrato de seguros, número 19.678, Es decir, ¿cuál fue la ratio legis? La ratio legis fue, hay una ley recientemente aprobada, especial, ley especial, la ley general no se va a meter a regular los seguros. Entonces hace una referencia a ella. Bueno, y ahí las soluciones en materia de seguros las voy a saltear porque si no, no me va a dar tiempo. Y el literal H tuvo una historia que la tienen en el texto y contexto, creo que la transcribimos y la explicamos con bastante detalle con Gonzalo. Tuvo una larga historia de negociaciones, discusiones de todo tipo y color, hasta que al final quedó una cosa que, bueno, ahí está. Dice, los contratos de transporte por agua se rigen por la ley de Derecho Comercial Marítimo, número 19.246, ¿Y qué es lo que hace? Ustedes ya lo saben bien. ¿Qué es lo que hace esa ley? En el artículo 7 dice, normas de derecho internacional privado. A falta de tratado se aplica el tratado, a falta de tratado vinculante aplicable al caso, se aplica el Tratado de Derecho a la Navegación del 40 puntos. Es decir, por remisión técnica que ya había sido aplicada por el apéndice en el artículo 2399 en materia de contratos, como ustedes saben,
que refiere al Tratado del 89. Y digo refiere porque todavía hay casos que se siguen regulando por el apéndice por razón de ámbito temporal de aplicación de las normas. Bueno, y básicamente, ¿qué es lo que dice el Tratado del 40? Dice que la ley de juez son los del lugar de cumplimiento. ¿Y cuál es el lugar de cumplimiento? El puerto de descarga de las mercaderías o el desembarco de las personas. Esquema básico, simplista. Lo mismo que dice la ley de la navegación argentina y tantas otras. Ahora, lo comentamos en una mini reunión que tuvimos hace un tiempo acerca de lo que íbamos a hablar cada uno con Victoria, con Gonzalo y con los demás expositores del día de hoy. Contratos de transporte por agua. Porque vieron aquello de buscarle el pelo al huevo, buscarle 7 pies al gato. Una vez que la norma se publicó y entró en vigor, ¡pah!, cada uno saca lo que se le ocurre, del tenor literal y gramatical, ¿no? Entonces, yo creo que la ratio fue todo lo que fuera transporte por agua. Pero el texto dice contrato de transporte por agua. El fletamento es un contrato de transporte por agua. Me remito al volumen 3 de nuestro curso con Fernando, que dedica 200 páginas al fletamento, no lo voy a explicar acá. Pero resulta que hay una norma especial. Hay una norma especial, porque el artículo 7.2, entre otras cuestiones, dice que expresamente el fletamento se va a regir por el Tratado 40. Quiere decir que aquellos que de repente les vino una ilusión, así fantasearon en una noche de insomnio con que cualquier cosa iba a valer para poner en las pólizas de fletamento, no. Se sigue regulando por la solución legal preceptiva del Tratado del 40 y no por el artículo 45 de la nueva Ley General. ¿Por qué? Porque la ley especial prima, que es obviamente la ley especial, es la de derecho marítimo, prima frente a la ley general, que es esta de derecho internacional privado. No hay ninguna duda de eso. Eso lo estudiamos en sexto de secundaria, ¿verdad? Cuando estudiamos introducción al derecho. La ley especial prima frente a la general. Creo que no puede haber dos opiniones con respecto a este punto. Bueno, y la ley general, en mi concepto, no deroga las leyes especiales, ¿verdad? ¿Y esto a qué refiere? Fíjense en el artículo 7, tengo el texto acá. Fíjense en el artículo 7, inciso segundo, por si fuera poca la remisión del inciso primero, el inciso segundo especifica todos los puntos que se van a regir por el Tratado del 40 por remisión. Es decir, el Tratado del 40 pasa a ser no solo norma convencional aplicable cuando el caso vincula a Estados parte, sino que pasa a ser la regulación de fuente interna por remisión del artículo 7 cuando no hay tratado. Bueno, solo quedarían fuera los casos en que se aplica el Tratado del 89. ¿Qué cuestiones se rigen? Y ya termino. Abordaje, asistencia y salvamento, averías particulares, averías gruesas. Bueno, averías particulares acá también, son los reclamos por la pérdida individual. Es decir, que todas las veces que hay cualquier contrato marítimo, lo cual incluye conocimiento de embarque y fletamento, con incumplimiento, también queda dentro de la exclusión de la ley general y de la inclusión en la ley especial que es esta. Averías gruesas, contrato de ajuste, Bruno, fletamento de buques, transporte de mercaderías y personas, seguros marítimos, hipoteca naval. Y luego tiene una última frase, al estilo del 2400 del apéndice, la actual ley general en materia de sucesiones, ¿vieron? Todo otro tema de derecho marítimo internacional. Creo que esto es absolutamente lapidario y clarísimo. No me metí a analizar los artículos 60 y demás en materia de jurisdicción, porque no me iba a dar el tiempo. No sé cómo vengo, Leandro, del tiempo, en los 15 minutos, si me vas cronometrando, porque yo siempre me propongo fijarme y nunca me fijo a la hora que empiezo a hablar. Sí, estás un poquito pasada, tenés un minuto. Termino, esta es la última. Bueno, esta es la última. Entonces, al igual que en materia de sucesiones y toda otra cuestión relativa, bueno, quiere decir que no escapa nada. Bueno, y miren esto, lo que les puse acá. Sí se aplican, y de esto creo que va a hablar algún otro de los colegas amigos,
las normas generales de derecho internacional privado que están en el capítulo primero de la Ley General en los artículos 1 a 13. ¿Por qué? Porque eso no está ni en el Tratado de la Navegación, ni estaba en el apéndice del Código Civil, ni estaba en ningún lado. ¿Dónde estaba? Bueno, estaba en la Convención de Normas Generales, que era considerada por buena parte de la doctrina como de aplicación universal siempre que el Estado del juez fuera parte. Pero ahora lo tenemos con ciertos ajustes, mejoras y agregados en el capítulo primero de la Ley General. Muchas gracias. ¿Me pasé cuántos minutos, Leandro? No importa cuántos minutos, 3 minutos y poquito. No estaba controlando tanto. Mejor que nunca, Leandro, mejor que nunca. Gracias a todos por la atención. Le agradecemos a la doctora Cecilia Fresnedo sobre su exposición. Las preguntas van a ir al final, así que nada, los invitamos a levantar la mano en el sector de preguntas. A continuación, el doctor Gonzalo Lorenzo va a exponer sobre la aplicación del derecho extranjero, convenciones uniforme y soft law en el derecho marítimo. El doctor Gonzalo Lorenzo es abogado egresado de la Universidad de la República, profesor titular grado 5 de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Tiene un posgrado de Derecho Marítimo en la Universidad de Montevideo, es profesor de posgrado de Derecho Marítimo de la Universidad de Montevideo, tiene un doctorado en la Universidad de Bremen, Alemania, es socio del estudio Celsa y Montano. Doctor Lorenzo, le dejamos la palabra. Gracias, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Estoy medio apartado de la asociación, pero no es nada ideológico, es solo un tema de posibilidades físicas y mentales, nada más. Aparte, realmente está la asociación con un staff de gente de primer nivel y llevándola adelante notablemente. Así que muchas gracias por la invitación y voy a ir directo al grano. No les voy a pasar ninguna diapositiva, no importa. Vamos al punto esencial que es este. Me toca hablar sobre el tema de la aplicación del derecho extranjero. Justamente la profesora Fresnedo decía recién que hay algunos aspectos de la ley que sí aplican, obviamente. La parte de la teoría general, estamos hablando siempre del contrato de transporte marítimo, ¿no? Vamos a situar la cuestión. Está claro que la ley general quiso excluir, digo en esta última etapa, quiso excluir todos los contratos de transporte marítimo. También es verdad que hay una ley especial que fija reglas especiales para el transporte marítimo, para el fletamento, etcétera, que es la ley, la 19246. O sea que podían caber algunas dudas en cuanto a que el artículo que excluye a este y a otros contratos especiales, los laborales, los de consumidores, etcétera, refieren solamente a las normas relativas al capítulo. Se excluyen de la regulación de las normas anteriores de este capítulo, dice más o menos así, los contratos, entre ellos este que se rige por la ley 19246. Pero me parece que, y al existir una ley especial, y al existir esta ley, al referir esta ley general a una ley especial, me parece que el punto no amerita demasiada discusión, sin perjuicio de tener mucho respeto sobre las posiciones divergentes, porque es verdad que alguna duda pudo haber cabido sobre todo con el fletamento a casco desnudo, que quizás es el fletamento que pueda cuestionarse en cuanto a su calidad de contrato de transporte de mercaderías, o que refiere a transporte de mercaderías. Pero la ley especial marítima refiere a todos los aspectos y también al fletamento. Distingue entre fletamento y transporte de mercaderías, habla de fletamentos por un lado y transporte de mercaderías por otro, o sea, no los asimila, pero tampoco distingue entre los fletamentos, con lo cual todos los fletamentos quedarían, a mi juicio, comprendidos en la ley especial marítima. Pero no me quiero ir del tema. Luego hay aspectos generales de la ley que aplican en todo caso, porque las cuestiones del capítulo inicial de la ley general, que trata los aspectos más importantes de la teoría general del derecho internacional privado, no son tratados en otras leyes especiales. Y por lo tanto, estas cuestiones también se aplican
cuando corresponde aplicar esas leyes especiales. Y puede ocurrir que alguna norma especial, alguna norma de la teoría general de esta ley general, también aplique con los países con los que rigen los tratados de Montevideo. ¿Por qué? Y bueno, porque los protocolos adicionales a los tratados de Montevideo no tratan todos los aspectos que sí trata la Ley General de Derecho Internacional Privado. O sea que, como siempre ocurre en nuestra disciplina, la primera tarea del intérprete es armar un pequeño puzzle de qué es lo que hay que aplicar. Ahora bien, dicho esto, no voy a analizar entonces cuál es el derecho aplicable al contrato de transporte marítimo, porque eso ya está establecido en la ley 19246, ya ha sido comentado en los minutos anteriores por la profesora Fresnel. Lo único que sí interesa tener en cuenta es que efectivamente puede ocurrir que en el derecho marítimo tengamos que aplicar el derecho extranjero. ¿Por qué? Por ser el lugar donde se entregan las mercaderías. Ya hay mucha jurisprudencia en Uruguay aplicando el derecho extranjero. Hay casos muy famosos que han dado justamente discusiones muy ricas sobre muchos aspectos de nuestra disciplina y por lo tanto esto va a seguir siendo así. También tenemos jurisprudencia ya de hace muchos años que en caso de aplicar derecho extranjero, si el Estado cuyas normas se tienen que aplicar ha ratificado alguna convención internacional relativa al transporte marítimo, nuestros jueces han dicho que correspondería, por lo menos algunos jueces, que correspondería aplicar esas convenciones internacionales porque son los textos uniformes que el Estado cuya ley se aplica se ha dado para ¿cuáles? Contratos, para los contratos de transporte marítimo internacional. Esto es muy complejo, es una solución que yo ya la doy por conocida y digamos, y por tomada por la jurisprudencia, pero no por el hecho de que la jurisprudencia ya la haya adoptado, no deja de ser una cuestión muy debatible. Es decir, aplicar a modo de derecho extranjero una convención que el país no ratificó, que Uruguay no ratificó. Es realmente un tema que excedería, creo yo, esta cuestión. Pero bueno, hay muchas sentencias que han aplicado este criterio, o varias sentencias que han aplicado este criterio. Recuerdo una con México, otra con destino de Turquía, y bueno, allí aplicaron, creo yo recordar, la Convención de Hamburgo, pero ahora es de memoria, no estoy seguro, si era la de Bruselas o la de Hamburgo. O sea que la cuestión de la aplicación del derecho extranjero nos sigue produciendo en el derecho marítimo importantes interrogantes. Lo primero que quiero ratificar en este momento es que nuestra ley general ha dado un pequeño paso más en el sentido de la tendencia que venía ya en nuestra disciplina desde las convenciones interamericanas, sobre todo la Convención Interamericana de Normas Generales, y desde el CGP. Fundamentalmente, diría yo, desde el CGP. ¿En qué sentido? El derecho extranjero se aplica de oficio. Esto no lo dice la Convención Interamericana de Normas Generales. Y es un punto que se discutió a poco de ser aprobada la Convención de Normas Generales. Tuvo que hacer la doctrina, sobre todo recuerdo la opinión de la profesora venezolana Tatiana Meckelt, que tuvo que confirmar de alguna manera que la Convención pretendía que el derecho extranjero se aplicara de oficio. ¿Y por qué digo que esto tampoco fue pacífico al inicio de la aprobación de la Convención? Porque había algunos autores como Goldschmidt que eran partidarios de la teoría del uso jurídico. Y participó de la Convención de Normas Generales, participó de la redacción, y resulta bastante sintomático que no se haya aplicado la palabra de oficio. No obstante, a poco de ser aprobada, a los pocos años, ya por lo menos gran parte de la doctrina, y la doctrina uruguaya entendió siempre que en la Convención Interamericana de Normas Generales, cuando se decía que los jueces extranjeros debían aplicar la ley extranjera, tal como lo harían las autoridades del Estado al que pertenece la norma, se entendía que debía ser de oficio. Pero no lo dice. Nuestra ley ahora sí lo dice.
Por lo tanto, el juez tiene la obligación de averiguar ese derecho extranjero. Pero ¿por qué digo que da nuestra ley un pasito más? Porque es más explícita. El artículo 2 dice: el derecho extranjero debe ser aplicado de oficio e interpretarse. El aplicado de oficio es el agregado fundamental. E interpretarse tal como lo harían los tribunales respecto a la Convención de Normas Generales, no respecto al Código General del Proceso. Interpretarse tal como lo harían los tribunales del Estado cuyo orden jurídico pertenece a la norma respectiva. Y después, cuando se habla de la información respecto de este derecho, es decir, el conocimiento del derecho extranjero, tiene la ley un artículo específico, el artículo 3, que habla del conocimiento del derecho extranjero. Dice el texto: la vigencia y la interpretación del derecho extranjero aplicable deben ser investigados y determinados de oficio por los tribunales u otras autoridades competentes, sin perjuicio de la colaboración que al respecto presten las partes. Y dice: los tribunales, en el inciso 3, los tribunales o autoridades competentes interpretarán la información recibida teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2. Es decir, la obligación de aplicarlo de oficio, de interpretarlo tal como los tribunales del Estado extranjero lo hacen. ¿Qué es importante acá? La ley habla de que el derecho extranjero debe ser investigado y determinado por el juez. El juez tiene a veces muy pocos medios para poder acceder al derecho extranjero. Hay que reconocer que es muy difícil para el juez acceder al derecho extranjero, sobre todo con países con los que no nos unen tratados de cooperación judicial, y en particular con aquellos países con los que no existe una autoridad central que opere de vehículo para la averiguación de ese derecho extranjero. Entonces es muy difícil. Es muy común que los jueces se tengan que apoyar en lo que las partes le provean de ese derecho extranjero. Es habitual, es común y es lógico que eso se hace. Por eso, todavía en el derecho comparado, existen muchos países y países con un desarrollo del DIP importante que muchas veces distinguen cuando existe obligación o cuando no existe obligación de aplicar derecho extranjero. Pasa en Inglaterra, pasa en Suiza, ha pasado en Francia, donde se ha distinguido entre derechos disponibles y no disponibles, y entonces allí, cuando son derechos disponibles, no existe una obligación de aplicar el derecho extranjero. Cuando son derechos indisponibles, sí existe. Hay alguna jurisprudencia en este sentido, basado en la jurisprudencia suiza. Es decir, ¿pero esto por qué? Porque técnicamente alguien discute que el derecho extranjero es tan obligatorio como el nuestro y debería aplicarse como si fuera el nuestro. No, porque muchas veces existe una dificultad real de conocer ese derecho y conocer el alcance que le dan las autoridades a ese derecho. Entonces, no debemos confundir lo que es el diligenciamiento no vinculante de la información que nos viene del exterior con la obligación de aplicar de oficio el derecho extranjero. El juez no queda obligado por la información que le proveen las partes sobre ese derecho extranjero. Y tampoco queda obligado por la información que le llegue por vía oficial. Él va a tener que determinar, investigar y determinar por él mismo cuál es el alcance de ese derecho y la interpretación que hacen las autoridades extranjeras de ese derecho. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay una ratificación, una confirmación, yo diría un cierre, digamos, en esta ley general de una tendencia que ya venía de antes, de que el derecho extranjero debe aplicarse tal como las autoridades del otro Estado la aplican. Y allí parece bastante razonable esta jurisprudencia anterior a esta ley, que no analiza, por supuesto, este punto, de que si se aplica derecho extranjero y ese Estado, para los contratos de transporte marítimo internacional, aplica las convenciones internacionales, el juez uruguayo repita esa solución aquí. Parece bastante razonable a la luz de las obligaciones que le establece esta ley general. Pero es muy importante otro tema, que deriva de la internacionalidad del contrato, deriva del principio de internacionalidad que
que esta ley refleja. Es muy claro que los jueces uruguayos deben aplicar el derecho extranjero de la forma en que se aplica en el extranjero. No es posible admitir interpretaciones que yo digo vernáculas del derecho extranjero. El derecho extranjero puede tener otras soluciones que sean diferentes a las nuestras, nos gusten o no nos gusten. Pero cuando una norma de conflicto nos dice que hay que aplicar ese derecho extranjero, el juez, y esta es una posición personal que hemos discutido con algunos colegas, no sé si existe una diferencia sustancial al respecto, pero de todas maneras quiero manifestarla de esta manera, el juez no tiene respecto del derecho extranjero las mismas facultades de interpretación que tiene respecto del derecho propio. Esto suena difícil de digerir, pero es bastante razonable, porque es muy difícil que un juez uruguayo conozca el derecho turco mejor que el juez turco, o que conozca el derecho mexicano mejor que el derecho mexicano. Entonces, es muy importante que los jueces, al momento de aplicar el derecho extranjero, realmente lo apliquen tal como se aplica en el otro Estado, con una cantidad de salvedades que lamentablemente no podemos hacer ahora. Pero ahora sí voy al punto específico en estos 5 minutos que me quedan, Leandro, de exposición, ¿no? Que es el tema de los usos y costumbres. ¿Cómo juegan acá en esta cuestión de la aplicación en materia de transporte marítimo? Es verdad, tenemos una ley especial que es la ley 19246, que tiene una solución preceptiva. Esa solución preceptiva excluye la aplicación del artículo 13 de la Ley General de Derecho Internacional Privado, excluye la aplicación del artículo 51 de la Ley General de Derecho Internacional Privado. El artículo 13 ha sido multicitado y seguramente se va a escribir mucho sobre ello, dio lugar a discusiones enormes, pero me voy a remitir solo a la última parte. Se aplicarán cuando corresponda los usos que sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico mercantil por los sujetos participantes o de general aceptación en dicho tráfico, y los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos por los organismos internacionales de los que la República forma parte. Esta solución ya proviene de los propios principios de UNIDROIT sobre la contratación internacional. Es decir, los usos que sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico mercantil por los sujetos participantes. No cualquier uso, sino el que sea observado por los sujetos participantes. Es decir, de alguna manera esos usos tienen que estar validados por las partes que han ido participando en esos usos. Después la forma en que esto se valida o no se valida ya será otra discusión. Si pueden haber manifestaciones de voluntades tácitas, si esos usos, cómo es que se consagran esos usos, cómo se aplican, cómo las partes han hecho aplicación de esos usos en la realidad cotidiana de su comercio, bueno, eso será una cuestión de prueba quizás caso a caso, porque los usos son los que sean, primero, ampliamente conocidos, primera condición. Son condiciones acumulativas, son usos ampliamente conocidos. Nadie puede decir, ningún exportador o exportador, y no estoy hablando del contrato de transporte, por supuesto ahora, puede decir que no conoce los Incoterms. Si no conoce los Incoterms es un incompetente y va a ser condenado a pagar lo que tenga que pagar porque no es un profesional. ¿Verdad? Bueno, entonces, ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico mercantil por los sujetos participantes. ¿Qué quiere decir esto de regularmente observados? Quiere decir que en la práctica de los sujetos intervinientes, estos han aplicado efectivamente en su propia práctica bilateral, multilateral, la que fuere, han aplicado efectivamente estos usos y costumbres. Porque dice regularmente observados en el tráfico mercantil por
los sujetos participantes. Ahora, si esto ocurre, yo no veo un impedimento para que esto se aplique, salvando, por supuesto, la existencia de normas imperativas. Salvando, por supuesto, la existencia de normas imperativas. En todos aquellos aspectos que no rijan las normas imperativas. Cuando hay normas imperativas, obviamente, y en los aspectos que existen normas imperativas, tendrán que aplicarse. Pero el artículo 13, que forma parte del capítulo inicial, o sea, de lo que es no refiere a la teoría general en puridad. No sé si la ubicación del artículo es la mejor, pero bueno, se incorporó allí desde las discusiones iniciales porque se le pretendió dar un alcance general. El otro artículo quiere decir que entonces estos usos y costumbres, en la medida en que además, digamos, sean regularmente observados y ampliamente conocidos, y en cuanto no vayan en contra de normas imperativas, deberían poder aplicarse. El otro artículo que refiere a esto es el artículo 51, que dice que se aplicarán cuando corresponda los usos y principios del derecho contractual internacional de general aceptación y recogidos por organismos internacionales de los que la República forma parte, y refiere al artículo 13. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del 45, que al caso no aplica, porque el inciso segundo refiere a la autonomía de la voluntad, es decir, a la posibilidad de elegir un derecho que no sea estatal, pero ese artículo no rige porque el transporte marítimo está excluido. O sea que, eliminando esta última parte del artículo 51, dice que se aplicarán cuando corresponda a los usos y principios del derecho contractual internacional de general aceptación. Particularmente refiere a estos, acá sí, también, o, no es acumulativo, o recogidos por organismos internacionales de los que la República forme parte. Claramente un organismo internacional del que la República forma parte es UNIDROIT. Allí están los contratos, los principios de UNIDROIT para la contratación internacional, y obviamente quedan comprendidos en el artículo 51. La cuestión que se nos plantea es si este artículo 51 aplica al contrato de transporte marítimo. Bueno, no queda excluido expresamente del artículo, no es mencionado como una exclusión expresa en el artículo 50, porque el artículo 50 dice: no son aplicables las normas anteriores del presente capítulo a los siguientes contratos, o sea, las normas anteriores del presente capítulo. El artículo 51 obviamente es una norma posterior del capítulo, no anterior. Pero no importa mucho esta discusión, porque en realidad la referencia que hace el 51, aunque tiene algún matiz que realmente no podemos tratar ahora, remite al artículo 13. Y yo considero que el artículo 13, y reitero, en cuanto no vaya contra normas imperativas, que habrá que determinar cuáles son, pueden haber normas imperativas de conflicto, pueden haber normas imperativas materiales o sustantivas, en cuanto no vayan contra normas imperativas, se puede aplicar. Y esto es importante. Yo creo que es muy importante, porque siempre hay aspectos que las normas aplicables no regulan. Siempre. Muchas veces las partes establecen prácticas que se adecúan mejor a las condiciones del sector del comercio de que se trate. Y por lo tanto, no podemos negar que el éxito de ciertas prácticas o ciertas normas que derivan a veces de organismos especializados, típicamente las normas técnicas en una cantidad de contratos, o las normas que establecen las partes en determinado sector del comercio, las exportaciones de granos, la exportación de petróleo, en fin, no les voy a repetir lo que ustedes ya saben, resultan muy útiles. Entonces, yo creo que hay un margen, y quiero resaltar esto nuevamente, un margen fuera de las normas imperativas, en todos aquellos aspectos que esas normas imperativas no rijan. Hay un margen para la aplicación de la lex mercatoria, de los usos y costumbres, que sean, como dice el artículo 13 al final, ampliamente conocidos y regularmente observados.
en el tráfico mercantil. No por cualquiera, por los sujetos participantes del contrato. Creo que como una introducción nada más que podemos dar sobre este tema, por ahora la dejo por acá, Leandro. Bien. Le agradecemos al doctor Lorenzo, estamos un poquito pasados la hora. Se extendió el horario, hicimos los dos primeros expositores 20 minutos, así que creo que corresponde a los otros expositores también darle 20 minutos. Va a hablar ahora la doctora Victoria Zorrilla. La doctora Victoria Zorrilla tiene un máster en Derecho Internacional Marítimo en International Maritime Law Institute, premio a la mejor performance de su generación en Derecho de Transporte Marítimo, docente grado 2 de Derecho Internacional Privado y del Seminario de Investigación de Derecho Marítimo Internacional en la Facultad de Derecho, es docente de Derecho Internacional Marítimo en la Escuela Naval, asesora jurídica de la Prefectura Nacional Naval y actual presidente de la UDM. La doctora Zorrilla nos va a hablar de la regulación de los buques en la Ley General de Derecho Internacional Privado. ¿Afecta lo dispuesto por la Ley 19.246? Doctora Zorrilla, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Leandro. Bueno, mi idea es ser lo más rápida posible para no entretenerlos tanto, ya que quedan todavía 2 expositores más. Mi exposición es un poquito más puntual, más específico, un tema muy específico, con respecto a los que me antecedieron. Como bien les estaba diciendo Leandro, justamente la idea es ver el tema de la regulación de los buques en la Ley General de Derecho Internacional Privado, a ver si afectaba o no lo que dispone la Ley 19.246, que me critican porque yo le digo la ley de AUDM. Pero voy a empezar con lo que es ya el artículo 62 de la Ley General de Derecho Internacional Privado, que el artículo 62 habla de la derogación. Primero deroga lo que es la ley Vargas, lo que nosotros conocemos como la ley de Vargas, que es la del apéndice, y luego dice, deróguense asimismo todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Y luego dice, sin perjuicio de las normas especiales vigentes sobre determinadas relaciones jurídicas. Hasta acá yo estaba muy feliz, pero lo que me puso nerviosa, debo confesarlo, es lo que le sigue, dice, en lo que respecta a cuestiones no contempladas en esta ley. Y eso fue lo que a mí me generó ciertas dudas. Ahora bien, la ley de la 19.246, que nosotros llamamos ley AUDM, ¿es una ley especial? No cabe duda, como ya lo dijeron justamente, perdón, los que me antecedieron, sí, no hay duda que es una ley especial, regula aspectos especiales, y tan es así que hasta la propia Ley General de Derecho Internacional Privado la recoge como una ley especial, cuando la plasman en el artículo 50 en el literal H, dejando por fuera justamente a los contratos de transporte por agua en todo lo que es la regulación contractual. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la Ley General de Derecho Internacional Privado en materia de buques? Esto aparece regulado justamente en el capítulo 7 cuando regula lo que son los bienes. En el artículo 39 establece que la ley aplicable a los bienes es la ley del estado donde están situados, que es una regla, como ya les mencionó la doctora Fresnedo, que viene de 1889, de los tratados de Montevideo de 1889, en realidad anteriores, pero positivamente hablando, el derecho positivo es desde esa época. Dice, y luego establece lo que vendría a ser el alcance extensivo de la categoría bienes. Y nos dice, bueno, ¿qué es lo que va a regular esta ley? Es la calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa, y a todas las relaciones de carácter real de que son susceptibles. Hasta acá no tenía ningún problema, pero después cuando empieza a establecer lo que son la localización de algunos bienes, porque si bien el lugar de situación en principio es un punto de conexión fáctico que no necesita ser definido, para algunos bienes sí es necesario justamente definir o interpretar, bueno, qué se entiende por lugar de situación para determinados bienes en particular. Y uno de ellos, de los que establece justamente la Ley General de DIP, es la de los buques, que dice que los buques en aguas no jurisdiccionales se reputan situados en el lugar de su matrícula. Por lo tanto, conforme a este artículo, el lugar de su matrícula va a regular lo que tiene que ver con la calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de carácter real. Pero va a ser el lugar de su matrícula siempre y cuando se encuentren en aguas no jurisdiccionales.
Vamos a ver si esto es realmente tan así. Ahora bien, la ley 19.246 en su artículo 7, que justamente incorpora dentro de lo que son las normas de DIP de fuente nacional para lo que es el derecho marítimo, interioriza las disposiciones justamente del Tratado de la Navegación Comercial Internacional del 40, como ya lo explicó la doctora Fresnedo. ¿Sí? Y luego establece justamente una serie de institutos típicos del derecho marítimo, como son el abordaje, la asistencia y salvamento, etcétera, etcétera, y también menciona la hipoteca naval y todo otro tema de derecho marítimo internacional. Ahora bien, ¿cuál es la solución entonces a lo que es la regulación de los buques conforme a esta norma? Si nosotros vamos justamente a lo que dispone el Tratado de la Navegación del 40 con respecto a los buques, le dice que la ley de la nacionalidad del buque rige todo lo que tenga que ver con la adquisición, la transferencia de la propiedad, los privilegios y otros derechos reales. Es decir, que parece que el alcance extensivo fuera prácticamente el mismo, la ley parecería que fuera también la misma, con alguna salvedad, como dijimos, el artículo 40, cuando lo localiza y le da como justamente interpreta el lugar de situación como el lugar de su matrícula, se está refiriendo a los buques que se encuentran en aguas no jurisdiccionales. En cambio, el Tratado de la Navegación del 40 es en todo momento, no importa dónde esté ubicado el buque, lo que es la transferencia de la propiedad, los privilegios y otros derechos reales siempre se regulan por la ley de la nacionalidad. Y luego vamos a ver que en el artículo 4 le dice que el derecho a embargar y vender judicialmente un buque se regula por la ley de su situación. Y después vamos a volver sobre este punto. Ahora bien, retomando, habíamos dicho que el artículo 62 de la Ley General de DIP dice que se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, sin perjuicio de las normas especiales vigentes sobre determinadas relaciones jurídicas, como es, por ejemplo, la Ley 19.246, en lo que respecta a cuestiones no contempladas en esta ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que contempló y qué es lo que no contempló? ¿Qué podemos decir entonces si uno compara lo que es la Ley General de DIP con la Ley 19.246? Parecería que fueran diferentes, si bien cuando uno habla del lugar de su matrícula muchas veces se entiende que es la nacionalidad justamente del buque, así que en realidad parecería que el alcance extensivo no varía mucho. La diferencia está en que la Ley General de DIP me lo limita solamente a las aguas no jurisdiccionales. Ahora bien, ¿qué es lo que está regulando, en mi opinión, la Ley General de DIP? En principio parecería que regulara todo tipo de buques, ¿sí? Pero en realidad la 19.246 lo que está regulando, como bien se ha dicho en llamar, es una ley en materia de aspectos comerciales marítimos, y nos remite justamente al Tratado de la Navegación Comercial del 40, por lo que está regulando la 19.246 es justamente la navegación comercial, los buques utilizados con fines comerciales, los buques mercantes, no todo tipo de buque, como por ejemplo puede ser un yate de recreo, porque tampoco nos da una definición de buque, que debe entenderse por buque, que entra dentro del concepto de buque. Si uno lee justamente cuál es la finalidad y los demás aspectos que regula la 19.246, no solamente las normas de DIP, sino lo medular que está regulando la 19.246 es claro que se refiere justamente a lo que es la navegación comercial. ¿Sí? Y más aún cuando incorpora dentro del DIP de fuente nacional las disposiciones de la navegación comercial del 40. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de buque, cuando está regulando el buque, en general en la ley de derecho comercial marítimo, se está refiriendo al buque a título singular, a diferencia de lo que sucede en la 19.920. Que la finalidad, como dice el profesor Santos justamente de este artículo o del capítulo, es más que nada darle una localización a los bienes, porque el punto de conexión, el lugar de situación de los bienes, no solamente es un punto de conexión típico para un bien, sino para los bienes cuando son a título universal también, como por ejemplo en materia de sucesión. Entonces era necesario fijarles y darle una fijeza, ¿sí? Por lo tanto, en mi opinión, lo que está regulando la 19.920 no se está refiriendo a la adquisición de los derechos reales que puedan surgir o puedan recaer sobre los buques mercantes, sino más bien aspectos que tienen que ver con, ya les digo, yates recreos, veleros de recreo, etcétera,
o también cuando forman parte de una masa de bienes a título universal, pero no a título singular. Otro aspecto que me pareció interesante es que justamente el Tratado de la Navegación del 40 dice que el derecho de embargar y vender judicialmente un buque se regula por la ley de su situación, pero el tratado ni la ley, la 19.246, me define qué debe entenderse por la ley de situación. Por lo tanto, en mi opinión, uno puede justamente ir a buscar esa solución en el artículo 40 de la ley 19.920 y ahí llenar ese vacío en ese aspecto. Por lo tanto, bueno, esto me quedó corrido. Sé que fui muy rápido. Las conclusiones a las que yo llegué en estos aspectos es que la ley 19.920 cumple una función integradora a través del artículo 40 respecto de lo que es el artículo 4 del Tratado de la Navegación del 40. La ley 19.246 se aplica a buques de navegación comercial. La Ley General de Derecho Internacional Privado utiliza la localización también a efectos de regulación de bienes a título universal y no únicamente a título singular. Por lo que llego a la conclusión de que la Ley General de DIP no modifica las soluciones del 40 en cuanto a su remisión con el artículo 7 de la Ley 19.246. Yo sé que fui muy rápido, pero quería terminar a tiempo, así no se nos retrasamos tanto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias, doctora Zorrilla, por su exposición. Ahora le toca hablar al doctor Bruno Rivero. El doctor Rivero es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, asistente en Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es aspirante a profesor adscrito en Derecho Internacional Privado, socio del estudio Llanero, Rivero y Asociados, y nos va a hablar sobre los aspectos laborales en la Ley 19.920, su armonía con el derecho marítimo. Doctor Rivero, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes y en primer lugar felicitar a los organizadores de este evento, especialmente a Victoria por la oportunidad y por la generosidad. También felicitar a los profesores que me antecedieron en el uso de la palabra por las exposiciones tan sugerentes. Quiero que sepan que no es un tema de género, yo tampoco voy a usar un PowerPoint y apuesto a que el profesor Vescovi tampoco lo va a hacer. Sin embargo, voy a tratar me ha tocado la angustiosa tarea de realizar algunos comentarios luego de estas exposiciones, pero por suerte la organización lo dejó al profesor Vescovi para el cierre. Estos primeros tiempos en los que entra una nueva ley en vigencia y que además debe armonizarse con otras normas ya vigentes son particularmente importantes e interesantes para ver cómo doctrina y jurisprudencia nos ajustamos a estos cuerpos normativos. Y particularmente en lo que refiere a las relaciones laborales en el ámbito del derecho marítimo, en una primera lectura parecería que esta nueva ley nada tiene que ver o poco tendría que aportar. Sin embargo, entiendo que de una armónica lectura de lo que son las leyes 18.803, la 19.246 y esta ley, pueden extraerse algunas conclusiones coherentes que reafirman opiniones doctrinarias emitidas con anterioridad a la vigencia de esta última ley. Es decir, como señalaba la profesora Fresnedo, no hay alarma, hay una positivización de opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que ya se venían dando con anterioridad. En primer lugar, vale señalar que, como mencionó Victoria, que el artículo 62 lo que resuelve es uno de los conflictos normativos señalados por la teoría general del derecho a través del principio de especialidad normativa, y no voy a referirme porque ya Victoria lo trabajó con mucha solvencia a ese artículo, pero con respecto a la regulación del contrato de ajuste o a los contratos de embarque y de trabajo a bordo, permanece invariable y entiendo que no se ve afectada por aquellas disposiciones que se consagran en esta nueva ley, como por ejemplo la posibilidad de elección de ley aplicable a la relación laboral por parte del trabajador. Esto es, el artículo 50, literal F, no sería aplicable a los contratos de ajuste o a estos contratos de embarque y de trabajo a bordo. Entonces, si nosotros hacemos, por lo menos para orientarnos, un breve repaso de qué era lo que sucedía previo a la vigencia de la ley 19.246,
podemos ver que la ubicación del problema estaba en qué respuesta o qué punto de conexión se utilizaba para determinar la ley aplicable o el juez competente. En ese sentido, había básicamente cuatro grandes criterios: el de la ley de la nacionalidad o el domicilio de los trabajadores, de los tripulantes, el de la ley del lugar de la celebración del contrato, la lex loci solutionis, que en su equivalente sería el lugar de circulación del buque, o la lex loci laboris, como la ley de la bandera del buque. Todos con mayor o menor dificultades, pero se intentó buscar una solución que sea coherente al sistema de trabajo en el buque. ¿Qué disponía el artículo 2399, nuestro artículo hoy derogado del apéndice? Bueno, se remitía a los artículos 34 a 38, como ustedes saben, esto voy a hacer una breve referencia nomás para orientarnos, y allí teníamos dos categorías dentro de lo que era la prestación de servicios, en el sentido de si la eficacia de esa prestación de servicios se relacionaba con algún lugar en especial, entendiendo como ese lugar en especial el buque, o si caía fuera de la ubicación de los puntos de conexión ahí señalados, y vamos a utilizar como punto de conexión el domicilio del deudor, y bueno, el deudor de la prestación caracterizante o típica. Y ahí estaban en pugna las dos doctrinas, la maritimista y la laboralista. Con respecto al juez competente, en el 2401, perdón, la respuesta iba a ser en función de cuál sea la posición que tomáramos, pero bueno, el criterio iba a ser, nos iba a indicar que si optábamos por la ley del lugar o la ley que tenía eficacia con un lugar, iba a ser ese el juez competente, y si no, iba a ser el del domicilio del trabajador, dejando a salvo además el segundo inciso del 2401, en el cual podíamos acudir ante el domicilio del demandado. Y ahí teníamos también las dos opciones referidas a si el capitán tenía la representación legal del armador y su domicilio estaba en el buque, y el buque estaba en aguas territoriales uruguayas. Bueno, él podía llegar a ser demandado, había base de jurisdicción en Uruguay. La otra posibilidad se daba porque si se consideraba que los armadores estaban domiciliados en el lugar de negocios de su agente marítimo, y siendo Uruguay el lugar de los negocios, en definitiva se domiciliaban aquí. Aparece la ley 19.246 y en principio vino a dar solución a estos problemas, y aparentemente los habría dado, no en toda su extensión, sobre todo en lo que refiere a jurisdicción aplicable, ¿sí? La ley 19.246, en su artículo 7º, menciona que el contrato de ajuste se regula por las normas contenidas en el Tratado de Derecho de la Navegación Comercial Internacional. Y este tratado, en su artículo 20, mencionaba que los contratos de ajuste se rigen por la ley de la nacionalidad del buque, es decir, que se zanjó esa discusión optando por uno de los puntos de conexión. ¿Cuál era el punto de conexión ese? El lugar de la bandera. ¿Por qué se elige este punto? Y bueno, al decir de un profesor español, de Sixto Sancho Lorenzo, el punto de conexión de nuestras normas refleja un valor, ¿sí? El punto de conexión no es anodino. Tiene un plan, y tiene un plan social y un plan económico, y ese plan que el legislador elige lo sitúa en el lugar de la bandera del buque, porque de esa forma le da al buque, que es una unidad, le permite mantener el régimen laboral y una disciplina única en su contenido. Ahora, ¿era siempre, o esa ley aplicable es siempre útil o es siempre beneficiosa? Bueno, se han planteado varios inconvenientes, sobre todo cuando se eligen buques con bandera de conveniencia. Y ahí nuestro sistema y nuestra doctrina mencionaba que había mecanismos de ajustes para corregir la norma de conflicto. Es decir, si la norma de conflicto nos remitía a una ley de un buque, de una bandera de conveniencia, se podía encontrar alguna solución acudiendo ya sea al Instituto de Fraude a la Ley, al Instituto del Orden Público Internacional, o en definitiva a la aplicación de las normas de aplicación inmediata. Bueno, estos tres institutos tienen ahora consagración normativa, si bien
el orden público internacional ya lo teníamos consagrado, y como dijo la profesora Fresnedo, los restantes institutos aparecían en la Convención de Normas Generales y nuestra doctrina mayoritaria sostenía que se podían aplicar igual de forma universal, bueno, hoy tienen una consagración expresa en lo que es derecho internacional privado de fuente nacional. Entonces el Instituto de Fraude a la Ley aparece regulado en el artículo 7, el de orden público internacional en el artículo 5 y las normas de aplicación inmediata en el artículo 6. Es decir, que con esta positivización en derecho internacional privado de fuente nacional de estos institutos se puede llegar a corregir aquellas deficiencias cuando la norma de conflicto indica lo que es una ley aplicable a través de una bandera de conveniencia. Pero tenemos la otra pata del problema, que es cuál es el juez competente. La ley 19.246 también regula lo que es el juez competente, y en la remisión expresa que hace al Tratado de Derecho Comercial de Navegación Comercial Internacional, nos dice que las contestaciones civiles vinculadas al ejercicio de sus cargos que se susciten entre el capitán y gente del equipaje deben ser decididas por las autoridades del Estado cuya bandera enarbola el buque. Es decir, que si nosotros nos vamos solamente a esa solución, a esa base de jurisdicción, deberíamos ir a litigar a los jueces o autoridades de la bandera de este buque. Se ha establecido que esta no es una base de jurisdicción exclusiva, por lo tanto se abrieron otros caminos para no dejar al trabajador sin la posibilidad de establecer su reclamo. Recordemos además que el propio artículo 7º de esta ley establece la prórroga post litem, es decir, aquella posibilidad de comparecer las partes ante un tribunal que no sea el originalmente competente, pero que a través de un acuerdo de parte, una vez iniciado el litigio, lo podrían hacer. Con estas bases de jurisdicción, la profesora Fresnedo se preguntaba si estas bases de jurisdicción habían sido un error por inadvertencia, o si era necesaria una nueva ley para corregir estas soluciones de jurisdicción que contiene esta ley. Y recuerdo que sostenía que no era necesaria una nueva ley, pero veamos, esta ley general viene a brindar estas soluciones normativas que ya habían sido elaboradas tanto por doctrina como por la jurisprudencia. Es decir, si la jurisdicción de la bandera no diera la oportunidad de acceso a la justicia, porque esa sería la hipótesis, y no estando aún la hipótesis del Forum Arresti, que también está consagrada en el artículo 9 de la 18.803, por eso al principio yo hablé de la armonía entre estas tres leyes y no solamente con la 19.246, podría recurrirse a los mecanismos de ajustes, estos ya señalados para la determinación de la ley aplicable, es decir, fraude a la ley, orden público internacional, normas de aplicación inmediata, o al domicilio del demandado, que en su momento era lo que estaba en el 2401 del viejo apéndice del Código Civil. Y como último recurso, y de carácter muy excepcional, al foro de necesidad, es decir, al forum necessitatis. Bueno, estas soluciones que que eran elaboradas y sugeridas por la doctrina, resultan aplicables hoy a través de un texto normativo como es el de la 19.920. Es decir, esta ley, en su artículo 57, menciona que, sin perjuicio de las normas contenidas en convenciones internacionales o en defecto de ellas, los tribunales de la República tienen competencia en la esfera internacional cuando la parte demandada está domiciliada en la República o ha constituido domicilio contractual en ella. Esta es una novedad de la ley, es decir, no solamente el domicilio, sino también el domicilio real, sino también el domicilio constituido es base de jurisdicción, y esta es una base de jurisdicción de largo aliento, porque es la que favorece o facilita la posibilidad de defensa del demandado. El literal B del artículo 57 establece otra base de jurisdicción, que es cuando la parte demandada tiene en el territorio de la República establecimiento, agencia, sucursal, o cualquier otra forma de representación a través de la cual ha celebrado el contrato o ha intervenido en el hecho que da origen al juicio. Esta base de jurisdicción también era utilizada, pero
La novedad es que viene a zanjar una discusión existente con respecto al artículo 197 de la ley 16.060, porque había, con respecto a este artículo, dos posiciones con respecto a si la agencia o sucursal era útil solamente para el emplazamiento de la demandada, o si eso también generaba base de jurisdicción. Bueno, esa discusión, a raíz de la incorporación de este literal en el artículo 57, ha quedado zanjada. Finalmente, cuando la materia también constituye objeto de la pretensión deducida, se rige por la ley uruguaya. Esto está en el literal C, y es la incorporación del criterio ACER como base de jurisdicción. Y aparece consagrado también de forma expresa el foro de necesidad, con algunas particularidades. Es decir, que cuando algunos de estos otros criterios de base de jurisdicción no fueren suficientes, podrían los tribunales uruguayos asumir jurisdicción, pero hay que cumplir acumulativamente con 5 requisitos. Esos requisitos son que la intervención del tribunal sea necesaria para evitar la denegación de justicia, que la causa se revele de imposible juzgamiento en otro estado, o no sea posible exigir que la demanda sea promovida en el extranjero, son 2 criterios en un mismo numeral, que el caso tenga vínculos relevantes con la República, que sus tribunales estén en condiciones de garantizar el debido proceso, y que la sentencia que se dicte sea susceptible de cumplimiento o de ejecución. Es decir, que los criterios generales que ya venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia para admitir base de jurisdicción, hoy tienen consagración normativa en la ley 19.920. Finalmente, hay un artículo que consagra con carácter general para los contratos de trabajo otra base de jurisdicción. Y bueno, acá creo que puede llegar a ser un punto de discusión, y el artículo 59 refiere a que los tribunales de la República tienen además competencia en la esfera internacional en materia de contratos de trabajo cuando el reclamante es el trabajador y se domicilia en la República. Es decir, este artículo podría también, entiendo yo, ser utilizado como base de jurisdicción, porque el legislador tampoco distinguió a qué tipos de contrato de trabajo se refería, y en lo que puede ser una aplicación en favor del acceso a la justicia y de los derechos del trabajador, sentarlo también como una base, pero naturalmente tiene que el trabajador ser el reclamante y estar domiciliado en la República. En definitiva, en lo que respecta a la materia laboral y a la armonía con el derecho marítimo, esta ley no ha traído novedades en cuanto a ley aplicable. Lo que sí ha hecho es consolidar normativamente estas posiciones doctrinarias que se habían venido sosteniendo con anterioridad a su vigencia. Y en materia de jurisdicción aplicable puede llegar a resultar novedoso. Perdón, pero me había puesto la alarma. En materia de jurisdicción aplicable sí puede resultar novedosa la aplicación, en mérito a la consagración de distintas bases de jurisdicción que entiendo complementan las que ya estaban establecidas en la ley 19.246 y en la ley 18.803. Es decir, como señaló la profesora Fresnedo al iniciar esta reunión, la novedad es solamente la positivización de estas soluciones. No creo que me excedí un minuto del tiempo, pero espero haber cumplido con los requerimientos de la organización. Bien, muchas gracias, doctor Rivero. Gracias por respetar el tiempo también. Queda la última exposición a cargo del doctor Eduardo Vescovi. El doctor Vescovi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor agregado de Derecho Internacional Privado, grado 4 de la Universidad de la República, con 40 años de docencia, autor de libros y trabajos en obras colectivas y revistas nacionales y extranjeras en su especialidad, abogado asesor y litigante fundamentalmente en materias civil, comercial e internacional. El doctor Vescovi nos va a hablar del derecho marítimo, incidencia específica de la ley 19.920. Doctor Vescovi, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias también a la Asociación de Derecho Uruguaya de Derecho Marítimo, a Victoria, por la oportunidad que me brindan de compartir estas ideas y de escucharlos a todos ustedes.
estoy asomado a una área que no es mi especialidad, pero como el derecho internacional privado picotea un poco de todos lados, bueno, acepté esta invitación con muchísimo gusto. Bien, voy a hablar básicamente de las dos leyes y de su incidencia después, o de la incidencia, de algún caso específico de incidencia que yo creo que puede tener la ley de Derecho Internacional Privado. Básicamente, la 18.803, una ley especial, ya es conocida por todos, pero digamos que consagra primero una medida cautelar especial, con algunas particularidades, ¿no? Obviamente, por el objeto de la medida cautelar, buques de bandera nacional o extranjera, con diversos requisitos, el fumus boni iuri general, un periculum in mora un poco especial, porque el barco se está yendo siempre. Ya el viejo CPC decía que cuando el demandado se domiciliaba en el exterior, por esa razón, el periculum in mora estaba dado, porque se suponía que se iba a ir. Así le embargaban los autos a los que chocaban y no tenían seguro durante muchos años. También en materia de contracautela, tiene normas específicas. La contracautela tasada, por ejemplo, es una novedad en nuestro sistema jurídico. Por allí algún comentario habla de que quedó por el camino en el proceso de sanción de la ley la posibilidad de los afectados por la medida de levantarla, ¿no? Una situación un poquito lamentable porque ahí se perdió un poco el sentido de la bilateralidad del proceso. O sea, siempre el proceso tiene dos partes, por lo menos. Bueno, el criterio de la jurisdicción más próxima, esto no es una novedad, esto estaba en el derecho uruguayo, pero se lo particulariza respecto a los buques. Y por allí también, bueno, el Fórum Arresti, decirle que habla también de la competencia para el proceso de fondo. Es una solución muy, la verdad que es fantástica, el equilibrio, porque bueno, se agrega una competencia, pero si había otras, el demandado puede decir, no, yo quiero pleitar en las otras, pero entonces el actor dice, bueno, pero yo elijo cuál. Es decir, es muy, muy, muy ingeniosa y muy específica de la materia. Ahora, por supuesto que esta norma especial tiene también el artículo 8 que regula, que dice que consagra, digamos, el paraguas del CGP. Y me interesa insistir en esta noción de paraguas, porque creo que es la noción que tenemos que manejar en todo este fenómeno. Obviamente que como ley especial rigen todas sus disposiciones, pero no hay ninguna ley especial que prevea todo. Eso lo sabemos los que ejercemos la profesión. Siempre hay un vacío, puede haber un vacío. Entonces, acá el artículo 8 especialmente de esta ley establece que rige el CGP. Algunos artículos del CGP, tampoco refirió a todos, refirió a los artículos de proceso cautelar y a los artículos internacionales, ¿verdad? Pero hay una cantidad de cosas. Problemas, por ejemplo, como las tercerías o el régimen recursivo, no están expresamente establecidos en la ley. O sea que el CGP obra como telón de fondo para lo que la ley especial no prevé. Y eso está expresamente establecido en un artículo, ¿verdad? Bueno, se facilitó el remate, el tema laboral, todo lo que ya sabemos. Esta noción de Gonzalo, creo que fue que mencionó este mosaico que hacemos los internacionalistas, que hay que aplicar el tratado, pero el tratado no previó, se aplica esto otro. Es decir, estamos siempre acostumbrados a tomar la ayuda de varias fuentes normativas. A veces, por supuesto, no todas a la vez, una subsidio de otra, pero es una tarea que creo que en este caso nos convoca particularmente. Allí tengo alguna anotación, porque estuve estudiando un poco, una materia que retiro no es mi especialidad,
la Convención de Derechos del Mar tiene un par de artículos, el 28 algunos sobre imposibilidad de embargo, después parece contradecirse un artículo con otro. Bueno, la verdad que no sé bien cuál es el alcance, pero me interesaba dejarlo ahí para los especialistas. Bueno, la ley 19.246, el artículo 7, en lo que concierne a la parte internacional, establece el régimen de ley y juez para todo el derecho comercial marítimo, remitiendo al Tratado del 40. Ahora, en esta realidad se nos viene la 19.920. Primera cosa que me parece claro, que creo que estamos todos de acuerdo. Ambas, la 18.803 y la 19.246, son leyes especiales. En principio, la ley especial, la ley general, no deroga la ley especial. En principio y además en el texto, que ahora vamos a ver. Lo que pasa que, como dije al principio, por eso me interesaba empezar por la ley 18.803 y su relación con el CGP, nunca las leyes especiales regulan todo, siempre tienen algunas cosas que pueden no regular. Entonces, ¿cuál es el impacto concreto? Bueno, en principio, las dos leyes, la 18.803 y la 19.246, a mi entender, son leyes especiales, ninguna cosa está derogada. Ahora, ¿eso quiere decir que se aplican estas dos leyes y nos tenemos que olvidar de la 19.920? No, me parece que no. Me parece, como se ha dicho acá, que hay un paraguas, la ley de DIP tiene una cantidad de disposiciones. Yo me voy a referir a algunos aspectos, por supuesto, que las normas generales y otro tipo de cosas, pero me interesa referirme a dos o tres aspectos específicos en este ratito para digamos, azuzar la discusión. En primer lugar, la 19.246 es, por supuesto, una ley especial y refiere a los contratos de transporte por agua, como establece ahí, si refiere a todo el derecho marítimo, incluye los contratos de transporte. Entonces, la primera conclusión es que el artículo 50, literal H, como ya se dijo acá, está expresamente excluido estos contratos de transporte por agua del régimen general de los contratos de la ley. Hay una exclusión especial, de manera que ahí no tenemos nada que decir, me parece que es muy claro. Ahora, el artículo 7 de esta ley, de la ley 19.246, establece normas de DIP en relación a la materia marítima, comercial marítima, ¿no? Que bien precisado por Victoria. Es mucho más que los contratos. La categoría no es la misma. Una cosa son los contratos, otra cosa es toda la materia marítima. Ahora vamos a ver alguna cosa especial. Entonces, cuando el artículo 7 de la 19.246 remite al Tratado de Navegación Comercial del 40, por supuesto que la ley, no hay duda, se rige por lo que dice el Tratado de Navegación Comercial. Además, establece la prórroga post-litem y la posibilidad de arbitraje, como recién marcaba Bruno en algún momento. O sea que en los contratos de transporte por agua no se puede elegir. Y ahí concuerdo totalmente lo que creo que decía Cecilia al principio, está excluido del régimen y no hay ninguna posibilidad, porque es una solución de la ley especial. Ahora, también la ley 19.920 estableció, por ejemplo, la posibilidad de prórroga ante el ítem en materia contractual, si no fue establecida en forma abusiva. Pero también el artículo 60, el inciso 2 del 60, excluye la prórroga ante el ítem para las materias del artículo 50, exceptuado el régimen general. O sea que también parece claro que en esta materia no hay duda de la vigencia de las soluciones de la ley especial. Y no hay ningún papel a jugar por la ley general de DIP, parecería. Ahora,
el alcance de la categoría prevista en el artículo 7, como dije recién, de la ley marítima, es muy amplio. Ahí hay contratos, extracontractual y si me apuran, también cuasi contractual, ¿verdad? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿y qué efecto, qué incidencia tiene esto sobre esto el artículo 52? El artículo 52 refiere a la responsabilidad extra y cuasi contractual en la Ley General de Derecho Internacional Privado. Bien, alguien me puede decir, no, pero está prevista, hay una ley especial en materia marítima que establece el régimen para todo el derecho marítimo. Bien, y establece una serie de soluciones. Ahora, alguien puede decir, no es que yo lo diga, pero alguien puede decirlo, bueno, pero acá hay una solución especial, moderna, de la ley 19.920 para las obligaciones cuasi y extracontractuales, que le dan un posible papel a la ley del lugar donde se produce el daño, ¿verdad? Digamos, no contradicen las soluciones de la ley, no contradicen frontalmente las soluciones de la Tratado de Navegación, pero pueden aportar la posibilidad de un nuevo punto de conexión. Esta es una solución especial en favor de la víctima, norma de conflicto materialmente orientada, frente a una situación especial del derecho marítimo. O sea, que es una solución especial de la ley, que tiene una política atrás, que puede llegar a complementar, o no sé si puede llegar a complementar, la normativa de... si la pregunta a hacerse sería, estos criterios para la cuasi contractual y extracontractual de la ley, del artículo 7, que refieren al Tratado de Navegación Comercial, solución de hace 80 años, muy actual, pero ¿podrían complementarse con esta? En el caso de los contratos, es bastante claro que no, porque están las normas especiales que los excluyen. En el caso de la extracontractual no están, lo cual puede plantear algún tipo de duda. Aquí quiero llamar la atención, como llamó también oportunamente Victoria sobre el lugar de ubicación de los buques, que dentro del 52 de la nueva ley, la ley nuestra, la ley de 1920, hay un inciso tercero, al cual no me estoy refiriendo porque no creo que tenga incidencia, pero establece un lugar de producción del hecho dañoso, así como hay normas que ubican los bienes en determinados lugares, fictamente, por ejemplo, lo del buque, que puede estar en cada uno no jurisdiccional, es el lugar de su bandera, o la de las acciones de una sociedad, que no es donde están físicamente, sino se reputan ubicadas, y las de los derechos incorporales, todas esas normas, y acá ubican los bienes en lugares donde no pueden ser, no están físicamente, o pueden no estar físicamente. Acá lo que está haciendo este inciso tercero de la 52 es individualizando el lugar donde se produce un hecho dañoso cuando no está en un país, sino que se produce durante la navegación aérea, marítima, fluvial o lacustre, en una zona no sujeta a la soberanía estatal. Se considera que el mismo se produjo en el estado de la bandera del buque o registro de la aeronave. Está estableciendo el lugar del daño. Ahora, lo que yo estoy refiriendo antes es al otro inciso, es a la posibilidad de que un afectado por una responsabilidad contractual o extracontractual pudiera invocar el inciso 2, un inciso final del 52, para agregar, no para contradecir la norma especial, sino para agregar a la norma especial un punto de conexión optativo. ¿Cuál es, digamos, la conclusión sobre todo esto? Más allá de las opiniones específicas sobre un aspecto, a mí no me cabe duda que la ley especial prima sobre la general, lo dice en algún aspecto, como vimos, la propia ley general, en otros aspectos no lo dice.
y esta es la discusión. Si en un aspecto lo dice, en otro no lo dice, alguien puede decir, si no lo dice es porque no lo pudo decir, pero no lo dijo. Pero creo que nos tenemos que acostumbrar a estas leyes, yo les llamo paraguas, por llamarlo de alguna manera, pero toda ley especial requiere o puede requerir algún tipo de legislación supletoria o de respaldo. Creo que esto está pasando cada vez más en derecho internacional privado, pasa mucho con los tratados, la ley concursal dice que se aplicarán los tratados, pero que esta ley se aplicará si no los contradice, o sea que le da al tratado un marco. La ley de arbitraje comercial internacional creo que también, o sea que se aplican los tratados, pero como muchos tratados no completan la regulación, queda como paraguas. Y acá creo que pasa algo similar. Por supuesto que la vigencia de la 18.803 y la 19.900 y de la 19.246 nadie lo discute, la vigencia de la preeminencia. Pero el tema es ver en qué punto, frente a una no previsión, o lo que es más discutible, frente a una previsión parcial, o frente a una, si hay alguna otra, es que los problemas de conexidad, los problemas de interdependencia, el foro de necesidad, la competencia de urgencia, las tercerías. O sea, hay una cantidad de eventos que pueden no estar expresamente previstos. Los que más dificultad plantean son los que están previstos de una manera, como pasa con la extracontractual, pero la norma de DIP le agrega otra opción, que quizá no contradiga, pero sí complemente la regulación. Bien, como sucede habitualmente, yo planteo más dudas que certezas, y más en esta materia, porque les confieso que no es el derecho marítimo mi especialidad, y me cuesta pisar con firmeza. Pero la verdad que estudiando los temas y los textos, me quedo con algunos casos claros, el principio de la ley especial, lo que está expresamente dice que no se aplica esta ley en los contratos, y en algunas otras hipótesis les diría que podemos discutir algún tipo de aplicación de alguna norma, ni que hablar las normas generales, como ya lo dijo Gonzalo y Cecilia, pero en esto de la extracontractual y cuasi contractual me genera algún tipo de dudas. Una vez más, muchas gracias, y creo que el debate está abierto para todos. Gracias. Bien, le agradecemos al doctor Eduardo Vescovi por su exposición. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas que está programada. Les recordamos que está en la aplicación de Zoom abajo, está en reacciones, está ahí va, levantar la palabra. Ahí ya el doctor Gonzalo Lorenzo ya levantó, así que ya directamente se la cedemos a él. No. Lo que está allí son aplausos al expositor. Perdón. Pensé que era justo una... yo no sé si saben cómo funciona, pero nada, en la parte de la barra de abajo, en el momento de reacciones, aparece ahí Aparece ahí. Vamos a esperar unos minutos a ver si tienen... A mí me gustaría escuchar a uno de los padres de las criaturas, ya sea Fernando Aguirre y Alejandro Sierra, principales padres de la 19.246, a ver si sintieron que trataron bien a su niño o no, si lo maltrataron. Yo lo que veo es una convergencia de especialidades, la especialidad marítima, la especialidad de internacional privado, la especialidad de la responsabilidad contractual, la especialidad laboral, que está también concernida en los comentarios de Bruno. Y bueno, a veces uno tiene claro los principios interpretativos, pero los casos prácticos y las zonas grises nos plantean algunas dudas. Ahí cierra. Alejandro, no, solamente, no sé, Beatriz, le doy la palabra primero a Beatriz, que no hay que problema, como quieran. Yo tengo una pregunta que, o sea, para los expositores es muy básica capaz, pero a mí me genera esta duda. Con respecto al transporte internacional,
que siempre se estableció que la internacionalidad era cuando la mercadería se cargaba en un estado y se entregaba en otro. Si la ley, si entendemos que se aplica el artículo 44, si cambia ese criterio de cuándo entendemos que un contrato de transporte es internacional, cuando las partes tienen residencia habitual en distintos estados, pero el transporte se hace solamente en un estado. Ya sé que la solución de la ley 19.246, al remitirnos al Tratado de Derecho de Navegación Comercial Internacional, o sea, la solución sería que se rigen igual por la ley de ese estado, pero me parece que igual es importante determinar cuándo el contrato de transporte es internacional, porque quizá en un caso práctico no es lo mismo aplicar derecho nacional que derecho internacional privado. No sé, esa es mi pregunta concreta que capaz que ustedes la tienen súper clara, pero a mí me generó esa duda. Bien, se entendió, no sé quién quiere contestar. Cecilia. Yo podría contestar, pero no sé, Victoria, me parece capaz mejor, no sé. Esto tiene, a ver, para Beatriz, tiene todo una historia detrás, y es si el contrato de transporte es consensual o real. Todos los comercialistas sostienen que es consensual, que se perfecciona con el acuerdo de voluntades, pero en internacional privado surgió una posición de Alfonsín, de Operti, sosteniendo que era real. ¿A qué efectos? Ya en aquella época, de excluirla de la posibilidad de maniobras que permitan internacionalizar un contrato doméstico, que sería ese caso, ¿no? No, La mercadería se carga... Perdón. ¿Eh? Mi pregunta va, si las partes tienen la residencia habitual en distintos estados, el artículo 44 de la ley establece que un contrato es internacional si las partes tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados diferentes, ¿no? Sí, Entonces, sí. si esa circunstancia habilita que un contrato de transporte sea considerado internacional, solamente esa circunstancia, sin tener en cuenta el lugar de celebración, de cumplimiento, de carga, descarga. No sé si me explico. Yo creo que si la mercadería no sale de... Perdón. Si la mercadería solo transita en el territorio de un mismo estado, el contrato es nacional, en principio, me parece. ¿Me permiten? Dale, Gonzalo. Gracias por la pregunta, Beatriz, y es totalmente pertinente. Yo en esto he sostenido con carácter general criterios amplios de internacionalidad para las relaciones jurídicas, porque no coincido con la posición de Quintín Alfonsín positivista al respecto. Pero para el transporte marítimo, la realidad es que en el derecho comparado se ha considerado transporte internacional cuando la mercadería se carga en un estado y se descarga en otro. Es verdad que hay algunas circunstancias que pueden dar a la duda. Por ejemplo, en la Convención de Bruselas se aplica toda vez que el conocimiento de embarque se expide en un estado parte de la Convención. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lugar donde se emite el conocimiento de embarque puede tener cierta relevancia. De todas maneras, me inclino a pensar con carácter general, como ya he sostenido, que el transporte es internacional toda vez que se carga en un estado y se descarga en otro. Inclusive sin relevancia de un país de tránsito, porque puede ir de un territorio de un estado al territorio de otro estado y pasar por un tercero, muchas veces. Fuera de esto, yo creo que aquí hay una cuestión de texto, que la verdad, no sé, no recuerdo si fue objeto específico de discusión, si se quiso poner de esta manera, pero me parece que la letra del artículo 50 dice claramente que no son aplicables las normas anteriores del presente capítulo a los siguientes contratos. Y no sé si para bien o para mal, pero el artículo 44 forma parte del capítulo y está comprendido dentro de las normas anteriores del artículo 50. Y esto parece ser una solución demasiado piedeletrista, quizás, pero al final, en la duda, cuando la norma es clara, no creo que tengamos mucho margen
para esto. Con lo cual, termino en las soluciones tradicionales. El contrato de transporte es internacional toda vez que la mercadería se carga en un estado y se descarga en otro. Es decir, atiende al elemento material del transporte y no tanto a lo formal. Pero la duda es, por supuesto, más que legítima y estoy diciendo esto no sin dudas. Me atengo a lo que dice la norma porque creo que al final no tenemos más remedio que ir a eso. Coincido totalmente con Gonzalo, creo que el acápite del artículo 50, yo lo planteé en una de las diapos, el acápite nos deja ahí planteado la duda, ¿no? Porque el tenor literal gramatical es que excluye todas las normas anteriores del capítulo, es decir, los artículos 44 y 49. Ese es el tenor literal gramatical. Pero además es toda esta historia que hay detrás de la solución en materia de transporte. No sé, Victoria, si quieres agregar algo. No, Sí. para nada, fueron sumamente claros y coincido totalmente. Cuando hay transporte internacional, en mi opinión, carga y descarga en distintos países, no hay vuelta. Si no es un transporte nacional. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay Alejandro alguien que- Sierra había levantado la Alejandro mano hoy. quería- No lo veo acá. Ya está. No, Alejandro. no era para hacer una pregunta, nada más que un comentario con respecto al otorgamiento de una paternidad que no es correcta. Espero que no me hagan la investigación de paternidad. Que venga No, pensión alimenticia después. sí, afortunadamente creo que si se hace un estudio de ADN, hay una mezcla de muchos ADN en muchos de los que están acá presentes. Lo único que podemos esgrimir Fernando, yo y Laborde es haber caminado por el Parlamento, nada más que con ese fin, porque esta ley fue nada más y nada menos que creada con la participación de un montón de colegas que están en el tema y muchos de esos lamentablemente ya ausentes. Ronald Herbert. Entre ellos Ronald, sin lugar a dudas, ¿no? Uh-huh. Comentario, la verdad que la exposición de, ¿cómo se llamaba? Que me disculpen, el doctor Rivero, la verdad que me gustó mucho. Como muchos saben, el tema laboral marítimo, yo le he dedicado algún tiempo y he luchado bastante por ese tema, vamos a decir, en definitiva, la ley 18.803 tuvo como finalidad principal, no principal, pero una de las finalidades era solucionar un problema de derecho laboral marítimo, o sea, con los tripulantes, con varios reclamos que eran chantajes, con arrestos de buques. Lamentablemente lo que creíamos que había solucionado, bueno, comparto totalmente lo expresado, porque la verdad que sin ser internacionalista leí la ley y creo que es bastante clara en ese sentido, y lo expresado por el doctor para mí es clarísimo, ¿no? Y sin perjuicio de eso, la interpretación de los jueces laboralistas sigue siendo muy pobre al respecto, y no me han admitido, vamos a decir, excepciones en base a decir, por ejemplo, que la ley de derecho de comercio marítimo no regula las relaciones laborales de gente del mar porque regula relaciones comerciales, por lo tanto no podríamos aplicarle al contrato de ajuste. Pero bueno, era un comentario nada más al respecto. Bien, le agradecemos al doctor. El doctor Aguirre, a ver. Simplemente, sí. No iba a hablar, pero me dijeron, bueno, a ver, a Alejandro y Fernando que digan cómo trataron al bebé. Durante todo el tiempo de generación de esto, desde el año 2000 acá, 1000 reuniones y 1000 idas al Parlamento y todo, yo veía que por un lado Cecilia y el Instituto planeaban la Ley de Derecho Nacional Privado, y por otro lado UDEA planeaba la Ley General de Seguros. Y nosotros teníamos norma de seguro marítimo. El último que apruebe la ley se va a reír de los demás, porque ahí es mi ley, la ley posterior y deroga todo. Hemos tenido alguna discusión con Andrea Signorino, que está allí, sobre el efecto de la ley de seguros sobre la ley de derecho de comercial marítimo. O sea,
Por desgracia para nosotros fue el orden, al final fue Marítimo Seguro DIP. Yo hubiera deseado que fuera al revés, DIP Seguro Marítimo, y entonces no habría esas dudas. Pero creo que ha sido muy fructífero este intercambio. Comparto casi todo lo que se ha dicho. Es más, es decir, les digo a todos, es decir, después de aprobar nuestra ley, en las reuniones, cómo se estaba aplicando, qué defectos encontrábamos, algunos errores encontramos, empezamos a planificar un ley de derecho marítimo bis, corrigiendo alguna cosita, y justamente nos trancamos en el tema del derecho laboral marítimo, Alejandro y yo no estábamos de acuerdo, y me gustó mucho la exposición de Bruno Rivero. Creo que quizás esa reforma no sea necesaria, con las aclaraciones realizadas sobre el efecto de la ampliación de la jurisdicción, y no jurisdicción exclusiva, para los reclamos de derecho laboral marítimo. En base a la 19.920, ese problema estaría solucionado. Yo comparto totalmente la posición de Alejandro en cuanto a que dentro del barco se aplica una sola ley. No puedes tener tripulante con ley indonesia, con ley uruguaya, con ley 8 horas, 9 horas y media, 10 horas, cada uno trabaja un régimen distinto. Después tienen el salario vacacional o no tienen, y le aplica, o le pone una multa a un chino porque no tenía seguro de trabajo en el banco seguro. Todo lo de la ley es absolutamente imposible que sea otra cosa que la ley de bandera del buque, con las salvedades que muy bien hizo Bruno, de que cuando es de manera de conveniencia, siempre están las defensas del fraude de la ley y los refugios. En cuanto a la jurisdicción, creo que era necesario que el trabajador tuviera la posibilidad, no puedo decirle al trabajador vaya a reclamar a Liberia o a las Islas Seychelles, que tuviera la posibilidad de recurrir al lugar donde se encuentra, o sea, donde fue desembarcado o de su domicilio. Y creo que esas aclaraciones de Bruno Rivero fueron muy útiles. Y bueno, ahora Alejandro me está pidiendo la palabra y nos vamos a pelear sobre esto. Creo que por ahora nada más. Muchas gracias. No vamos a pelear, porque para mí fue muy claro el doctor en ese sentido. Solamente hay un concepto que me gustaría que se analizara bien, que es el tema que se utilizó siempre como para establecer el domicilio del armador, que es el de la gente, ¿no? Concepto que además el agente está manejado hasta la ley de sociedades, lo cual en el tema de pesca es bastante distinto, porque la gente no, si bien la ley de puertos y su reglamentación trata a la gente como el representante del armador, pero esos son los efectos estrictamente portuarios y administrativos, ¿no? Es muy distinto al agente marítimo de un buque mercante en el cual hace negocios por cuenta y orden de el armador. Por ejemplo, vender fletes. En materia de los buques pesqueros ya la gente no tiene esa finalidad, más bien le brinda un servicio al pesquero, ¿no? Por lo tanto, creo que, no sé, tiro la inquietud nada más, pues me parece que no podemos asimilar el concepto de agente marítimo del buque pesquero al de que siempre, al tradicional agente marítimo del buque mercante como representante del armador. No sé, algo que me vino a la mente, nada más. Hola, bueno, sí, le agradecemos a los doctores por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿O terminamos acá? No, yo siempre cuando habla alguien uno tiene otra idea, ¿no? Lo que decía Alejandro, también está la norma nueva, nueva o no nueva, pero está la norma de la persona que intervino en el acto o contrato que motiva el litigio en nombre de otra que hace base de jurisdicción. Bien. Lo cual permitiría ingresar en esa distinción que hizo recién Alejandro, que no la tengo bien presente la verdad, pero siempre hay una norma paraguas que puede aplicarse y a la cual puede echarse mano bien o mal, con fundamento o sin fundamento, ¿verdad? No, estamos de acuerdo, pero justamente una de las cosas que el agente marítimo
antes cambió sustancialmente es que ya no interviene en la contratación laboral de los tripulantes. De ninguna manera. O sea, está totalmente ajeno. Ahí sí hay un temita de que de repente sí, por razones de emergencia, le adelanta parte del salario al tripulante. Pero como es la operativa hoy día, se contrata al tripulante que vive en Perú, digo, en este caso también hay africanos, etcétera, se lo contrata y se traslada y entra en tránsito al Uruguay con la única finalidad de embarcar, y luego tiene la obligación de salir del Uruguay una vez. O sea, utilizan como base para el cambio de tripulación y para determinadas operaciones portuarias. Pero bueno, es un gran tema que... No, ni que hablar. Ahora, en la práctica después, cuando tenés el cedulón en la oficina, te quiero ver. ¿No? Con los 15 días para contestar la demanda, ahí te quiero ver. Pero sabés que plantea un problema muy serio, complejo, porque en definitiva los tripulantes muchas veces, como sabemos, la exigencia, la presencia del reclamante, cuando es una persona física, ¿no? Y más en materia laboral, y él va y viene en Perú, y se tratan los juicios tremendamente por la imposibilidad de comparecer, e incluso de los testigos, ¿no? Pero bueno, eso es otro temita. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. No veo a todos acá en la pantalla. No veo ninguna mano levantada con la aplicación de reacciones, pero si es así, damos por concluida la jornada. Le agradecemos a todos los expositores, a la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, al Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado. Y bueno, quedamos en contacto y a las órdenes. No sé, Victoria, si querés decir algo más como despedida. Bueno, muchas gracias, Leandro. No, al contrario, gracias a todos por haber participado. Gracias a los profesores cuando los Está media invité. congelada. ¿Sí? Ah, pues. De ser la hora. No, y gracias a todos por prenderse a la idea, justamente con esta exposición que me pareció interesante, la Ley General de Derecho Internacional Privado con respecto a la ley de la UDM. Y bueno, y sobre todo también gracias a todos por estar acá, por haberse prendido a escuchar a los profesores, y bueno, nada, eso. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Gracias Bueno, a usted. un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.